El único peso mediano con las herramientas para neutralizar el asfixiante grappling de Khamzat y vencer al campeón de manera convincente es Anthony Hernández. He aquí por qué. Fluffy es una máquina de cardio que pelea a un ritmo implacable desde la campana inicial hasta el final. Hace que los grapplers de élite parezcan cinturones azules, como lo demostró en su dominante victoria sobre el 4 veces campeón mundial de BJJ conocido como el cazador de cinturones negros. Actualmente, con una racha de 8 victorias consecutivas en UFC, 4 de ellas obteniendo honores de actuación de la noche, Hernández presume de un 80% de tasa de finalización, que lo convierte en un oponente temible para cualquiera, incluyendo al actual campeón reinante. Con 31 años de edad, el estadounidense se encuentra a solo un paso de una oportunidad por el título, y con su ritmo tortuoso, su presión implacable y sus instintos finalizadores, este podría ser el momento perfecto para repasar su brutal ascenso y comprender por qué él podría ser el hombre que finalmente destrone a Khamzat en la cima de la cadena alimenticia de la UFC. Anthony Hernandez, you just shocked the world. Anthony Hernández creció en el pequeño pueblo de Donegan, California, donde forjó la base de su espíritu competitivo. Se graduó de la escuela preparatoria Woodland en 2011 y fue allí donde por primera vez se sintió atraído por la lucha libre, un deporte que encendió su impulso por la competición de combate. Sin embargo, sus problemas académicos hicieron que lo sacaran del equipo, un revés que pudo haber puesto fin a su carrera atlética. En cambio, avivó su deseo de encontrar otro camino. Tras un breve intento en la universidad, Hernández decidió que la ruta tradicional no era para él, así que dejó los estudios para dedicarse por completo a las artes marciales mixtas. Desde que pisó la jaula para su debut amateur en 2010, rápidamente hizo sentir su presencia, dejando fuera de combate a 6 de sus primeros 7 rivales. Cuatro años después, ingresó a las filas profesionales, donde le tomó solo 51 segundos electrizantes para noquear al desafortunado Trey Williams y anunciarse en la escena profesional. El 29 de agosto de 2015 fue emparejado con el experimentado Preston Snook, con un récord de 6 victorias y 2 derrotas. Desde el primer toque de campana, Fluffy no perdió ni un segundo. Marcó el ritmo de inmediato con una combinación rápida y precisa. Apenas unos segundos después, dio una verdadera cátedra con un lanzamiento de judo impecable, ejecutado a la perfección desde el agarre. De nuevo en pie, Anthony subió la intensidad, repartiendo un castigo adicional considerable, antes de deslizarse hacia una posición dominante, desde la cual desató una ráfaga de potentes golpes de ground and pound. Acorralado, Snook cometió un error desesperado, bajando la cabeza y poniéndola en peligro. Hernández aprovechó el momento, asumiendo con gusto el papel de verdugo. Al año siguiente, Fluffy entró en la jaula de Global Knockout 7 contra Jumok Hunter. El tono se estableció al instante. Hernández encendió la pelea en los primeros segundos, obligando a su oponente a retroceder a la seguridad de un agarre, pero Anthony tuvo poca paciencia para el estancamiento. Harto de aquel abrazo, lanzó con fuerza a Hunter contra la lona. En cuestión de muy pocos segundos, sus sumisiones hicieron lo que siempre solían hacer. No hubo negociaciones, solo una sumisión pura y sin resistencia. It's kind of like modified guillotine. I don't know. My dad showed it to me off YouTube one day. It's kind of my bread and butter. Okay. Yeah. Esa victoria se convirtió en otra impresionante exhibición contra Mike Persons. Avanzando como si llegara tarde a la batalla, Hernández no perdió ni un instante. Una vez que rodeó con sus brazos el cuello de su oponente, todo había terminado.
Con un récord de 5 victorias y 0 derrotas, Anthony Hernández se vio rápidamente impulsado hacia una oportunidad de oro, una pelea por el título vacante de peso mediano de la LFA. Two champions were crowned here in Lake Charles, Louisiana, as the Legacy Fighting Alliance. El competidor que estaba frente a él era entonces el relativamente desconocido Brendan Allen, un joven y prometedor prospecto en ascenso y futuro contendiente de la UFC, con peligrosas habilidades de sumisión en su arsenal. Brendan Allen is your favorite at -190. El enfrentamiento fue tenso desde el principio. Allen lanzó una patada alta y certera, seguida inmediatamente de un derribo. Pero Fluffy cambió el guión, revirtiendo la posición y castigando desde arriba con golpes precisos. Also, Sharp shots from Hernandez. both guys definitely could be ceiling engineers because they looked at La segunda ronda fue una exhibición de garra y lucha técnica. Hernández, con gran fuerza, llevó a Allen a la lona y, con el tiempo, logró abrirse un espacio para desatar su característico y demoledor asalto de golpes en el suelo. Allen intentó reaccionar, buscando desesperadamente su propio derribo, pero Fluffy lo contuvo con firmeza y, de forma sistemática, lo fue llevando hacia una trampa. submissions and losing possession so much. How tired. Para el cuarto asalto, la contienda se había transformado en una verdadera guerra de golpes, el tipo de caos absoluto en el que Hernández realmente se siente cómodo y prospera. Allen lanzó con fuerza, pero Anthony respondió con furia balística, destrozando defensas con golpes directos a la cabeza. Was striking. Oh, And he ate a shot as Hernandez is firing away. Big shots from the Californian. El asalto final fue pura dominación. Hernández logró un derribo por zancadilla exterior y asfixió a Allen en la lona, desmantelándolo pieza por pieza hasta el toque de bocina final. Anthony Hernandez and Brendan Allen Cuando se leyeron las tarjetas de puntuación, la LFA coronó a su nuevo rey, Anthony Fluffy Hernández. Fluffy Hernandez. Su reinado no pasó desapercibido. Para 2018, las actuaciones de Fluffy ya habían llegado al radar del propio Dana White. Get to that next level, take that next step. He's gonna El 19 de junio de 2018, recibió la llamada que todo prospecto sueña, una invitación al Contender Series 10 de Dana White. been training full time since he was 15 years old. Le esperaba Jordan Wright, un invicto con un récord de 9 victorias y 0 derrotas y un 100% de finalizaciones. Sobre el papel, era un choque de alto riesgo entre dos fuerzas en ascenso. En realidad, Hernández no tenía el más mínimo interés en dejar lugar a dudas. Solo 40 segundos después, el árbitro ya estaba salvando a Wright de un castigo aún mayor, confirmando así la llegada de Fluffy como un verdadero problema para el futuro de la UFC. Dana White doesn't know what he just saw. How do we not take Anthony Hernandez? Right? How do you not take Anthony Hernandez after that performance? You have to. So we'll take Anthony Hernandez too. He's 7-0 now. Pero justo cuando el champán estaba a punto de descorcharse, la cruda realidad se hizo presente. Su prueba posterior al combate dio positivo por marihuana, lo que puso momentáneamente su esperado debut en la UFC en suspenso. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, o mejor dicho, la impresión ya se había formado. Los altos mandos de la UFC ya habían visto lo suficiente. Anthony Hernández no era simplemente un prospecto más, era un talento que, sin duda, tenían que fichar. Y así, muy pronto, fue recibido en el escenario más grande de las MMA, listo para grabar su nombre en la historia. A pesar de la naturaleza tan violenta que muestra dentro de la jaula, Hernández es completamente diferente en su vida personal. Lejos del estruendo de la multitud y del caos incesante del combate, él se transforma en un padre devoto y tierno de 4 hijos, encontrando su verdadero propósito y la plenitud en la crianza de sus pequeños. Su camino también ha estado profundamente marcado por pérdidas personales. En marzo de 2018, el padre de Anthony falleció a causa de una enfermedad pulmonar, un golpe devastador para el joven luchador. Solo unos meses después, Hernández habló con el corazón en la mano, describiendo a su difunto padre no solo como un progenitor, sino también como su mejor amigo, una fuente de fuerza e inspiración, cuya influencia continúa guiándolo tanto como hombre como luchador. My dad's like the only reason I would continue fighting. Without him, I don't know what I would be doing. He was like literally my best friend.
Desde su debut en la UFC el 2 de febrero de 2019, Fluffy Hernández tuvo un comienzo difícil con la organización, con un récord de 1 victoria y 2 derrotas en sus primeras 3 apariciones dentro del octágono. Esa única victoria contra el prometedor coreano Jun Jong Park, quien tenía un récord de 10 victorias y 3 derrotas, le permitió mantener su puesto en las grandes ligas, ya que aseguró la sumisión como si tuviera la única llave para la escapatoria de su oponente. Beautiful work. 2 años después, casi parecía que la UFC tenía la intención de usarlo como un cordero de sacrificio contra otro prometedor invicto, alguien a quien querían convertir en una verdadera estrella. Ese prospecto era Rodolfo Vieira, con un récord de 7 victorias y 0 derrotas. Este brasileño era una bestia completamente diferente. No solo estaba invicto, sino que había finalizado a cada uno de sus oponentes por sumisión. Y la parte más aterradora de todo, se ganó el apodo de El Cazador de Cinturones Negros, sometiendo con una facilidad asombrosa a sus compañeros cinturones negros de Bear Creek. 4 veces campeón mundial de BJJ, 7 veces campeón mundial profesional de Abu Dhabi, 2 veces campeón panamericano y europeo, y también campeón mundial de grappling de sumisión ADCC. Rodolfo era considerado uno de los competidores de peso pesado de BJJ más destacados de su generación. Cuando sonó la campana, la escena parecía sacada de una película de terror, solo que esta vez Fluffy no pudo huir del monstruo. Pero aguantó el ataque, defendiendo los intentos de sumisión como si su vida dependiera de ello. Dejó que el brasileño lo diera todo y se agotara en el proceso. Y fue entonces cuando Fluffy se enfrentó a su acosador y desafió al campeón mundial de BJJ en su propio terreno. Después de golpearlo de pie, Vieira buscó desesperadamente refugio en la lona, solo para caer directamente en la trampa de Hernández. Fluffy apretó la guillotina como un regalo navideño indeseado, dejando a la multitud en total incredulidad. Hizo lo impensable. Anthony Hernández sometió posiblemente al mejor grappler que jamás haya competido en la UFC, demostrando al mundo que pertenecía a las grandes ligas. Anthony Hernandez, you just shocked the world. You know, I just stayed calm and listened to the game plan and made it happen. Desde ese momento, el estadounidense se desató con una furia imparable. Brutalizó a Josh Fremd en su camino hacia una victoria por decisión unánime y aplastante. Luego fue emparejado contra Marc-André Barriault, un peligroso púgil con poder de knockout de un solo golpe. El canadiense venía de una impresionante finalización en el primer asalto contra Jordan Wright y pretendía mantener su racha. Pero Hernández tenía un guión diferente en mente. Fluffy nunca dejó respirar a Barriault durante 3 asaltos, y para el tercero, el canadiense ya se estaba desvaneciendo visiblemente. Fue entonces cuando Hernández lo arrastró a aguas profundas y lo ahogó con un asfixiante estrangulamiento de triángulo de brazo. ¡Terminó sometiendo a Hernández! El 20 de mayo de 2023, el especialista en sumisiones estaba listo para enfrentarse a Edmen Shahbazyan, un cinturón negro de karate Shotokan, conocido por noquear a sus oponentes con suma facilidad. Desde el instante en que tocaron los guantes, Fluffy transformó la contienda en un lento y brutal funeral. Sus derribos funcionaron de manera impecable, convirtiendo la jaula en su propio tapiz de lucha y a Shahbazyan en su muñeco de pruebas de impacto. Después de 3 asaltos de castigo incesante, el árbitro consideró que ya había sido suficiente y detuvo la pelea, evitando así que Shahbazyan sufriera más daño. Aquí llega Anthony Hernández, de ascendencia mexicana. Atleta peligroso con el agarre, tiene manos pesadas. Al año siguiente, Hernández buscó mejorar su historial de victorias, enfrentándose a Roman Kopylov, un verdadero maestro del golpeo con una precisión de francotirador. Como era de esperar, el luchador se aferró a Kopylov más que un acosador a una modelo de OnlyFans. Al mantenerlo a la defensiva, las habilidades de golpeo del ruso se volvieron inútiles, pues tenía a un Michael Myers de la vida real acechándolo dentro de la jaula. Finalmente, Hernández culminó la clase magistral en el segundo asalto con una estrangulación impecable. Justo antes de la señal, la sonrisa en el rostro de Anthony lo decía todo. El siguiente en su lista de víctimas era Michel Pereira, un maestro de capoeira con un peligroso arsenal de patadas muy engañosas.
Pero Pereira no era solo un golpeador vistoso, sino que también poseía un cinturón negro en BJJ y contaba con un sólido arsenal de técnicas de agarre. En el momento de su violento encuentro, el brasileño llevaba una impresionante racha de 8 victorias consecutivas, recién salido de una contundente demolición de 54 segundos de Ihor Potieria. Sus últimas 4 victorias habían llegado todas con bonificaciones post-pelea. Nada parecía capaz de detener al brasileño en su imparable avance hacia una oportunidad por el título, pero para llegar a ese punto, primero tuvo que enfrentarse al oponente más completo y versátil de toda su carrera, Anthony Hernández. Anthony Hernández. Fluffy tomó el control absoluto desde el momento en que sonó la campana inicial y nunca lo soltó, ofreciendo una verdadera clase magistral de lucha, mientras intercalaba golpes certeros y contundentes cuando la situación lo requería. Se erigió como el verdadero arquitecto del caos, ejecutando un plan de juego absolutamente impecable. Tras 5 agotadores asaltos de castigo unilateral, el americano afiló los codos para eliminar toda esperanza de remontada. El árbitro ya había visto bastante. 6 straight wins for Anthony Hernández, who absolutely punishes Anthony Hernández! That's just what I expected. I had no nerves all week. Like I've been telling you guys, I'm ready for my belt. I'm out of my own way. Just give me what it takes. Dana, you've always given me tough fights. Give me someone that's going to give me a title shot. I'm ready. I'll prove it to you. El 22 de febrero de 2025, Anthony Hernández le dio a Brendan Allen la oportunidad de redimirse, una ocasión para saldar cuentas de su primer encuentro. Cuando se conocieron 7 años antes, Allen tenía poco más de 20 años, inexperto, novato, y apenas empezaba a rascar la superficie de las artes marciales mixtas. Desde entonces, había acumulado grandes victorias sobre luchadores como Kevin Holland, Andrew Maunis, Chris Curtis y otros, obteniendo la experiencia necesaria para reescribir el guión en una revancha. Pero, desafortunadamente para él, el guión se desarrolló de forma muy similar. Fluffy impuso su voluntad en cada instante, dominando por completo cada aspecto del combate. Convirtió a Allen en un espectador de su propia e inevitable derrota, asegurando otra contundente victoria por decisión unánime, un triunfo que no dejó margen alguno para una trilogía. Whoever's ahead of me, I want to get the belt, so give me someone who's going to prove that I'm ready for the title. En agosto de ese mismo año, Anthony tenía programado enfrentarse a Roman Dolidze, un compañero luchador de agarre que también estaba armado con sus propias y astutas sumisiones. Pero mientras el georgiano prometía una fuerte resistencia, lo que realmente encontró fue una pesadilla de la que no había escapatoria, sin botón de posponer. La forma en que Fluffy lo arrastró del cuello no parecía tanto una contienda como una ejecución pública. Esta victoria le valió a Hernández su tercer bono de actuación de la noche en sus últimas 4 peleas, y por cómo van las cosas, sin duda no será el último. Anthony Hernández es uno de esos raros luchadores con un tanque de gasolina que nunca se vacía, luciendo tan fresco en el asalto final como en el primero. Además de su implacable presión en el agarre, su castigador golpeo en el suelo y su instinto asesino, Fluffy también ha demostrado ser uno de los mejores luchadores defensivos de la categoría, probando que ni siquiera los artistas de sumisión de élite pudieron finalizarlo en la lona. Gracias, Jardín. La racha ganadora de Anthony Hernández, peleador de ascendencia mexicana. En un posible enfrentamiento con Khamzat Chimaev, el campeón podría asegurar la posición dominante, pero someter a Hernández sería casi imposible. Y una vez que Khamzat se canse, ahí es cuando Fluffy brillaría y tomaría el control. Mientras se prepara para Sean Strickland, una victoria sobre el estadounidense podría significar solo una cosa: una oportunidad por el título y la posibilidad de un nuevo campeón de peso mediano. Hasta entonces, Fluffy Hernández sigue siendo el caballo negro de la división, uno pronto imposible de ignorar. Si disfrutaste el video, no dudes en darle un buen me gusta, suscríbete al canal y únete hoy mismo a Primetime Boxing. Peligroso con el agarre, tiene manos pesadísimas, que también ya lo vimos trabajar a rato de una manera excelente. De verdad, aparece Hernández. Nada más que el panorama se ve.